Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Cristiano en la Ciudad. Hoy vamos a estar con un nuevo episodio en el que hablaremos especialmente de la vía purgativa o de la purificación del alma. Hemos iniciado pues ya este camino sobre la vida interior, sobre este deseo que debe haber en nosotros hacia la santidad, y ahora iniciaremos a ver las vías para alcanzar este deseo que surge y que crece puesto por Dios en nuestra alma. La vía purgativa o de la purificación del alma lo que busca es que a través de la purificación lleguemos a la unión íntima con Dios. Esta es la vía de los principiantes, de los incipientes, dicen algunos tratados espirituales. Y bueno, ¿quiénes son? Realmente son los que, viviendo con un estado habitual de gracia, tienen algún deseo de perfección, pero conservan algún afecto al pecado venial, algunas faltas graves de vez en cuando. Y esto pues es muy importante hacerle un poquito de énfasis, porque bueno, los que se inician en la vida interior es los que ya han tomado este camino de perfección cristiana en serio. Pero los que están en la primera vía, los que están empezando, guardan algún afecto al pecado venial. Ojo, no al pecado mortal, al pecado venial. Y de vez en cuando caen en faltas de pecado grave. Y esto es porque, pues sin duda, pues estamos empezando y nos cuesta ir dejando. Y todavía anhelamos de pronto algunas faltas pequeñas. Y como no vigilamos en las faltas pequeñas, caemos de vez en cuando en las faltas graves. Y esto, pues precisamente vamos a desglosarlo un poquito. ¿Cómo así que aquellos que están en estado de gracia? Sí, es verdad. Entonces, cuando iniciamos en esta vía, pues hacemos prácticas, acciones y estamos en gracia normalmente. Habitualmente estamos ahí, en la gracia del Señor, pero dejándonos ayudar por Él. Y por eso es fácil vencer las tentaciones graves. Y dejamos, cuando viene la tentación, pues como estamos en gracia y pidiendo constantemente la ayuda de Dios, pues es muy fácil salir de ella. También somos aquellos que tienen ese deseo de perfección, pero el deseo puede que sea un poco débil e imperfecto, porque cuando tenemos un deseo auténtico y profundo, nosotros dejamos todo por completo, iniciamos a caminar sin mirar atrás, sin mirar adelante, sino solamente mirar el amor de Dios. Y esto pues precisamente es aquellos que, bueno, que van dejando la vida pagana, la vida mundana y van saliendo poco a poco, recién iniciando. Entonces, pero pues como vamos iniciando, nos falta y caemos en el pecado venial. Hay un afecto sobre él y se cae deliberadamente, muy fácilmente. Entonces nos enojamos, nos cuesta dar más de lo que se nos pide, nos cuesta adentrarnos en las profundidades de la oración con más esfuerzo. Y esta pues es la vía de los incipientes, de los principiantes. Es más bonito llamarla así, la de los principiantes, porque son aquellos que están iniciando, somos aquellos que empezamos. Y algunos tratados hacen esta diferencia de dos tipos de principiantes. Primero, los muy decididos y generosos y los menos decididos. Los muy decididos y generosos pues son aquellos que se empiezan a esforzarse, inician en este camino y sin duda pasarán de esta vía. Y los menos decididos son los que no se esfuerzan, los que su amor, lo veremos un poquito adelante, no es tan perfecto. Y sin duda van a permanecer ahí por mucho tiempo hasta que se decidan por completo. Y ahí viene lo de Santa Teresa de Jesús, la determinada determinación. En esta primera vía es importante recordar esta frase de Santa Teresa. Hay que determinarse con una determinada determinación. O sea, que no te muevan de ahí y camines. Y bueno, ¿por qué? Precisamente, pues la purificación del alma tiene, pues por así decirlo, dos fines, o digamos que uno solo, pero hay dos maneras de llegar a él. Una manera de una purificación un poco imperfecta
y otra más perfecta. Pues la que no es tan perfecta es aquella en la que nos mueve pues el temor al infierno, la esperanza del cielo y de los bienes celestiales. Y precisamente si tenemos la mirada en eso, que no está mal, ojo, no está mal, pero los resultados no van a ser los mejores. Vamos a mantenernos ahí. Y esa es una vía, una parte de esta purificación que se va haciendo porque bien se purifica el alma, pero no se hace de la mejor manera. Y el resultado pues no va a ser el mejor. ¿Y por qué no es tan perfecta esta vía? Porque obviamente debemos anhelar el cielo y temer del infierno. Es necesario. Pero la vía más perfecta es aquella que mantiene estos dos principios, los de temor del infierno, esperanza del cielo, pero lo que te mueve es el amor. El amor. El amor que da un deseo de agradarte a Dios, de agradar a Dios y de evitar todo lo que pudiera ofenderlo. Aunque fuera sencillo, aunque fuera pequeño. Y ahí viene la palabra del Evangelio, que al que se le perdona mucho es porque ha amado mucho. Y en este camino de purificación, el movimiento debe ser el amor. No debe ser la mortificación, no debe ser el cielo, no debe ser el infierno, que está bien desearlo y anhelarlo, pero no debe ser el fin. El fin debe ser amar. Amar a Dios. Y cuando tú amas a Dios, pues dejas lo que no te está ayudando a amarlo. Después de ya exponer un poco los presupuestos, los fines y todo lo que habla de la vía purgativa, pues es necesario hablar ahora de los medios. Y esto es muy importante. No se puede hablar de los medios sin antes entender el fin, sin antes entender por qué, sin antes poner una base. Y esto pasa mucho en la vida espiritual. En la vida espiritual muchas veces ponemos los fines en los medios. Y grave error, porque no llegamos a ningún lado, no llegamos a esa meta deseada. Y es así como muchos permanecen de por vida en la vía purgativa. Una vez escuchaba de un director espiritual que nos daba una charla y él decía que en la vida cristiana muchos mueren en la vía purgativa, no son capaces de avanzar. Y yo hacía la reflexión y pensaba que es porque se centran en los medios, se centran en la mortificación, se centran en la penitencia, en la negación y en tantos medios que nos ayudan a alcanzar la meta, pero nos olvidamos del fin de esta vía. Y es que la vía purgativa tiene como fin amar, dejarse amar y amar al Señor, experimentar el amor misericordioso del Padre y experimentando este amor, dejar que ese amor nos mueva y nos lleve a caminar, nos lleve a avanzar en la vía espiritual, en la vida espiritual, en este camino de perfección cristiana. Y recuerdo el episodio anterior en el que hablamos de que la vida interior no es más que la vida cristiana. El cristiano en sí crece un anhelo por encontrarse con Dios. Y este anhelo se llama vida cristiana. El que tiene la vida cristiana tal cual y empieza a vivirla con sinceridad y esforzándose, termina viéndose con Dios. ¿Por qué? Porque no pone su centro, su mirada en sí mismo ni en los medios, sino en el fin, que es Dios. Porque Dios es amor. Entonces, qué bonito es recordar esto y la invitación, hermanos, es a que pongamos nuestra mirada en el fin, no en los medios. Haciendo pues esta aclaración, pues vamos a exponer un poco cuáles son estos medios. Y es que los medios, sin estos medios, pues no alcanzaremos nada, porque son necesarios. Ojo, en la iglesia de hoy muchas veces nos hacen pensar de que no es necesario la mortificación, la penitencia, el luchar, y que es necesario solamente el amor de Dios. Y es verdad, pero cuando nos dejamos amar y amamos a Dios, en nosotros crece un deseo interior por agradarle más, por caminar. Y ese caminar son los medios. Así que, ¿cuáles son esos medios? El primero y el más importante es la oración. La oración y la mortificación. Estos dos medios son los que
mueven toda la vía purgativa: orar y mortificarse. Pero la mortificación se divide en algunos eh, ítems, por así decirlo. Y estos son, por ejemplo, la penitencia, la mortificación en sí y la lucha. ¿Cuál es esa penitencia? Vea, la penitencia es para satisfacer las culpas pasadas. El que es penitente es consciente de que no fue bueno, de que no hizo cosas buenas, de que le costó y que empezó a iniciar. Entonces, ¿qué debe hacer? Penitencia por sus pecados, por sus faltas, por cuando no luchó, por cuando no agradó a Dios. Y esa penitencia consiste en negarse. Penitentes por lo que fuimos. Primer medio, penitencia de lo que fuimos. Mortificación en sí. ¿Mortificación por qué? Por las faltas futuras. Para no caer en la tentación es necesario mortificarse. Penitencia por el pasado, mortificación por el futuro. Y la lucha contra los pecados capitales, esencialmente. Primero, esa lucha por no caer en los pecados capitales, que son la cabeza a los demás pecados, y la lucha contra las tentaciones. Son dos luchas. La primera lucha es cuando viene, obviamente, este pecado capital que de pronto estamos cayendo y es luchar contra él. No lo voy a caer, no voy a caer en él. Y la lucha contra la tentación. La tentación es una inspiración un poco más interior. La lucha contra el pecado capital es un poco más exterior. Iniciamos hablando del segundo. Porque me parece a mí que no es el más importante. Necesario sí, pero en la vía purgativa es necesario la oración. La oración, ¿por qué? Porque cuando tú vas a la oración, vas al encuentro con el que es el amor y te vas a llenar de ese amor. Cuando te llenas de ese amor, empiezas a caminar enamorado, amando, y así cuando viene la penitencia, penitencia por amor. Mortificación, mortificación por amor. Luchar, luchar por amor. Pero si no oramos, no nos llenamos de ese amor que nos da Dios. Por eso la invitación, mis queridos hermanos, es a recordar que la vía purgativa es la vía de la purificación del alma para llegar a la unión íntima con Dios. Y que aquellos que empezamos en esta vía purgativa, pues somos principiantes en la vida interior, principiantes en la vida cristiana, y que nos esforzamos por estar en gracia, pero que caemos en pecados no tan graves y que de vez en cuando faltamos gravemente contra el amor, pero en nosotros crece ese deseo de perfección. Y por eso pues hay que ser decididos y generosos. No hay que escatimar en esfuerzos por unirse con Dios. ¿Por qué? Porque lo que nos mueve no es el temor del infierno, ni la esperanza del cielo, ni el deseo de bienes celestiales, sino el amor. Por eso dirá un soneto de Santa Teresa de Jesús: no me mueve, mi Dios, para adorarte, el cielo que me tienes prometido, el infierno tan temido. Muéveme tú y verte tan herido, ver tu amor. Muéveme tú. Esa es la vía de la purificación, la vía purgativa, la vía de los principiantes. Y para poder alcanzar este fin, pues necesitamos de la oración y de la mortificación. Y cuando nos mortificamos lo hacemos a través de la penitencia, de la mortificación en sí y de la lucha contra los pecados capitales y contra las tentaciones. Pues mis queridos hermanos, esto pues ha sido todo por este video, por este episodio, y la invitación es a que empecemos a luchar, a que seamos conscientes que si estamos en la vía purgativa es momento de revisar cuáles son nuestros fines. Y si nuestros fines son amar al Señor, caminemos. Pero si nuestro fin no es el amor, revisemos y pidámosle al Señor que nos llene en la oración. Terminemos con un momentico de oración y pidámosle al Señor la gracia de caminar y sobre todo de amarlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, gracias porque nos invitas a unirnos a ti, a esa unión íntima. Yo te pido, Señor, que pongas en nosotros ese deseo auténtico de perfección. Aumenta en nosotros la decisión y la generosidad para amarte cada día más. Te lo pedimos por intercesión de la Virgen María, por intercesión de los santos, para que caminemos en esta vía purgativa y podamos algún día
unirnos a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga, comparte este episodio y así muchos podrán enamorarse más del Señor. Dios te bendiga.